Bien, pues sean bienvenidos, buenas noches y gracias por acompañarnos una vez más. Y vamos a dar inicio a nuestra serie de mensajes del libro de los Salmos. Así es que espero que tengan ya a la mano su Biblia, su cuaderno de notas y un bolígrafo. Y vamos a hacer una oración antes de dar inicio. Padre, gracias te damos por todas tus bendiciones, por el cuidado que has tenido para con cada uno de nosotros y porque nos permite, Señor, apartar este tiempo para escudriñar tu palabra, para alabarte, para orar, buscar tu rostro y, Señor, ser guiados y enseñados por tu Espíritu Santo. Gracias por todas tus bendiciones y rogamos que esta noche, Señor, la exposición de tus palabras alumbre nuestras mentes y corazones para que, sobre todo, Señor, en esta ocasión, la vida familiar pueda ser sostenida solamente por ti, Señor. Que nuestros hogares puedan ser hogares que se están fundamentando, Señor, en tu palabra. Te necesitamos, pues solamente tú tienes el poder, la sabiduría y la gracia para edificar hogares que te honren y que te glorifiquen. Bendícenos en el nombre de Jesús, lo rogamos. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, el Salmo 127, y esta es la primera parte acerca del tema de la familia, y el estudio que vamos a tratar es fundamentos para la vida familiar, fundamentos para la vida familiar. Entonces, abra por favor su Biblia y lo hacemos en el Salmo 127 y es un salmo breve, ¿verdad? Y dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bueno, esta es la primera parte. Y qué interesante que los salmos también hablen acerca de la familia, acerca del hogar, y ojalá que podamos entender la importancia, la trascendencia y lo vital que es la buena vida en la vida familiar, en el hogar, en casa. Ahora, ¿por qué? Porque una nación no es sino el resultado de la vida que se tiene en cada hogar, en cada familia. Una nación será fuerte si las familias son fuertes. Pero hoy estamos viendo más que nunca el ataque de parte del enemigo, de Satanás, y su propósito es el desmoronamiento de la vida familiar. Y cuando las familias comienzan a desintegrarse, esa es una señal de que nuestra sociedad está en clara decadencia. Entonces, qué importante es el poder saber vivir en familia, el poder saber cómo edificar un hogar armónico, un hogar sólido. Y hoy vamos a ver entonces algunos principios en la escritura para saber cómo se establece, en primer lugar, el fundamento para un hogar firme, un hogar armónico conforme a la Biblia. Así es que vamos a ver algunos principios y en primer lugar tenemos que reconocer la necesidad de desarrollar un fundamento firme, ¿sí? La vida matrimonial, la vida con los hijos, la vida en casa, necesita un fundamento firme. Ahora, ¿cuál es ese fundamento firme? Bueno, el fundamento firme es, en pocas palabras, que Dios es el centro del hogar, ¿sí? Comenzando por ahí. Dios es el centro del hogar y aquí el salmista, que es el escritor, de hecho, de estos salmos, del Salmo 127 y el Salmo 128, el escritor es el rey Salomón. Y él entonces aquí escribe que si Jehová, si Dios, ¿verdad?, no edifica la casa, simple y sencillamente en vano trabajan los que la edifican. Así es que comenzamos por reconocer este principio para desarrollar un fundamento firme y es entender Dios es el centro del hogar. Ahora, ¿en qué consiste este fundamento firme? Vamos a ver a continuación 4 principios, pero a veces la gente no considera a Dios parte de esta ecuación familiar. A veces la gente piensa que el matrimonio es solamente el esposo, la esposa y punto, ¿verdad? O la familia, el esposo, la esposa y los hijos, pero no.
El fundamento de un buen hogar comienza cuando entienden, tanto el esposo como la esposa, que no se trata de dos, sino de tres. Él, ella y en primer lugar Dios, ¿verdad? Así es que, ¿por qué? Porque entre más el varón y la mujer se acercan a Dios, pues ellos se acercan entre sí. Así es que en la medida en que desarrollemos una comunión con Dios, y tanto él como ella desarrollen esa comunión con el Señor, y también obviamente los hijos, al estar más cerca del Señor en esa relación, pues la familia va a tener una comunicación, una comunión y una solidez muy especial. Así es que en primer lugar veamos que el hogar necesita, todo hogar necesita un fundamento verdadero y firme. Ahora, ¿quién es ese fundamento verdadero y firme? Porque obviamente el mundo nos va a ofrecer alternativas, ¿verdad? Según esto, para la vida familiar. Pero ¿qué mejor que el que diseñó el matrimonio y la familia, que es Dios? Él sabe cómo funciona y cómo debiese de funcionar bien el matrimonio y también la vida familiar. Aparte hay en el Salmo 127, por favor, pero vamos a buscar ahora en el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3. Primera a los Corintios, capítulo 3, y aquí el apóstol Pablo nos indica cuál es ese único fundamento. No podemos poner otro fundamento porque son fundamentos engañosos y son fundamentos que realmente no van a prevalecer cuando vengan las pruebas de la vida. Primera de Corintios, capítulo 3, en el verso 11, dice aquí entonces la escritura: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Sí? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bueno, de hecho, entonces el apóstol Pablo nos dice, ya hay un fundamento puesto, ¿verdad? Y ese fundamento se llama Cristo Jesús. Pero también aquí nos advierte el apóstol Pablo, no intentes poner otro fundamento. Dice, nadie puede poner otro fundamento, porque ya hay un fundamento de parte de Dios y ese fundamento es Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué esta advertencia? Porque obviamente tanto el mundo como Satanás o como la inteligencia humana, ¿verdad? El ser humano va a procurar poner otros fundamentos, pero simple y sencillamente esos fundamentos son arena, que no van a resistir las pruebas, las adversidades, el tiempo, la naturaleza del ser humano, etcétera. Así es que el primer punto es el hogar necesita un fundamento verdadero y firme, y ese fundamento es Jesucristo. Ahora, usted que si es casado quizás o ha tenido una familia, etcétera, bueno, usted ya debe de saber que en la vida familiar hay grandes bendiciones, pero también la vida familiar atraviesa una serie de circunstancias a veces difíciles, las tempestades o las tormentas de la vida. Y bien sea usted en qué periodo de su vida se encuentra, en qué etapa, ¿verdad? Porque quizás usted ya es abuelo, ya tiene nietos, o quizás su matrimonio tiene 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, quién sabe, y ya tiene un hijo o más, o quizás ya es una persona viuda o una persona soltera, etcétera. Entonces, independientemente de la etapa en la que nos encontremos en ese proceso de la vida familiar, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre necesitaremos sobreedificar sobre ese fundamento firme, es decir, sobre esa fe en Cristo Jesús. Así es que cuando vengan situaciones difíciles, adversas, pruebas, desafíos, si estamos colocados en Cristo Jesús, superaremos esos problemas, esas tempestades. Pero una buena pregunta sería, ¿estoy edificando mi vida, mi casa, mi familia sobre arena o sobre roca? Ahora, otra vez insisto, independientemente de la etapa en la cual usted se encuentre, siempre necesitaremos esa comunión, esa sabiduría y la gracia de Jesucristo. Siempre. Quizás usted diga, yo ya cumplí, ya el nido está vacío, ya los hijos se casaron, etcétera. Pero usted, mientras Dios le permita vida, usted será una persona que va a necesitar dar consejo, fortalecer, orar, ayudar, apoyar. La vida familiar no termina, ¿verdad? Y en las diferentes etapas vamos a tener siempre que compartir de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios, las enseñanzas que Dios nos ha provisto. Entonces, repasamos el primer punto, el hogar necesita un fundamento verdadero y firme, el cual es
Jesucristo. Muy bien, en segundo lugar, regresamos, bueno, ahorita vamos a buscar otro texto. En segundo lugar, no podemos dejar el hogar a la casualidad, al azar, a la buena o a la mala suerte, entre comillas, ni tampoco a las modas humanas. ¿Por qué? Porque dice aquí el salmista, si Jehová no edificare, entonces el hogar tiene que edificarse, tiene que trabajarse. La vida familiar tiene que desarrollarse. Es decir, los buenos hogares no son producto del azar y de que solitos se vayan dando. No, los hogares se edifican, se construyen. Entonces, vamos a buscar ahora, por favor, el libro de los Proverbios, capítulo 24. Proverbios, capítulo 24, versículos 3 y 4. Proverbios 24, versículos 3 y 4. Dice aquí la escritura, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. ¿Sí? Entonces, con sabiduría, ahora, ¿con cuál sabiduría? La sabiduría de Dios. De hecho, acuérdense que hace 2 domingos en el mensaje que compartí hablé acerca de las dos sabidurías que nos enseña la Escritura. Hay una sabiduría animal, terrenal y diabólica, ¿verdad? Que obviamente no es del Señor, pero la otra clase de sabiduría es la sabiduría que proviene de lo alto, de parte de Dios. Así es que se está refiriendo obviamente a esta sabiduría. Con sabiduría se edificará. Así es que la vida familiar se tiene que construir, se tiene que edificar, ¿verdad? Día a día. Y también menciona aquí que con prudencia, ¿verdad? Con sensatez se afirmará, se consolidará. Los hogares necesitan consolidarse y que no sean hogares tan frágiles, hogares que con cualquier viento de doctrina, con cualquier problema, deciden, pues se acabó esto y ahí nos vamos y cada quien, ahí nos vemos y cada quien por su propio camino. No, necesitan prudencia para afirmarlo, para que los hogares estén bien consolidados. Versículo 4, y con ciencia, o sea, el conocimiento del Señor, el conocimiento de la Escritura, se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Entonces, habla aquí también de una bendición material, ¿verdad?, que Dios da cuando aplicamos los principios de la mayordomía bíblica. Esto es muy importante entender. Otra vez, no es casualidad, no es buena o mala suerte, sino simple y sencillamente es aplicar los principios que Dios nos ha dejado en la Escritura y entonces vemos también aún esa provisión de parte de nuestro Dios y esa bendición que Él nos da como un Padre generoso. Bueno, así es que en segundo lugar es, no podemos dejar el hogar a la casualidad, ¿sí? Y es nuestra responsabilidad hacer nuestra parte para que el hogar se edifique con la sabiduría que está en las Escrituras. Bueno, en tercer lugar, vamos ahora, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Lucas, capítulo 6, versos del 46 al 49. Entonces, estamos hablando de la importancia de edificar la familia, de edificar el hogar, y esto quiere decir que también se tiene que edificar la vida del varón como padre, como esposo, se tiene que edificar su vida, la vida de la esposa, de la mujer, como madre, como esposa, ella también tiene que edificar su vida de acuerdo a los lineamientos de la Escritura. Los hijos, a ellos hay que ayudarles a edificarse y ya en la medida en que vayan creciendo como adolescentes y como jóvenes, ellos también tienen que edificar su vida en los principios de la Escritura, de tal manera que entonces toda la vida de los miembros de esa familia, de esa casa, se edifican, se construyen. Entonces, en tercer lugar, debemos de edificar el hogar en Cristo y su palabra. En Cristo y su palabra. Lucas capítulo 6, versos del 46 al 49, dice lo siguiente, el Señor Jesucristo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó, el que oyó las palabras de Jesús y no las hizo,
semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra o sobre arena, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Bueno, el Señor Jesús pone esta comparación, dos hombres, ¿verdad? Un hombre prudente y el otro insensato, uno que edifica su casa sobre fundamento, sobre roca, y el otro hombre que edifica su casa sobre arena, sin fundamento. Ahora, en esta comparación Jesús nos dice que ambas casas fueron objeto de una tempestad. Viene el río con ímpetu, ¿verdad? Dio contra aquellas casas. No dice si alguna vez o quizás no. Da por hecho el Señor Jesucristo que los hogares vamos a atravesar a veces esas tormentas familiares. A veces son crisis. Quizás a veces va a ser una crisis matrimonial, ¿verdad? A veces una crisis con uno de los hijos. Entran en una etapa de rebeldía, de no querer sujetarse, de querer hacer lo que ellos quieren, a veces algún conflicto que no se puede resolver ahí en la vida íntima en el hogar, muchas cosas, ¿verdad? En ocasiones, y todo esto sucede porque, bueno, pues porque, por un lado, Satanás quiere derrumbar, ¿verdad? Quiere derrumbar la vida familiar porque él sabe que si no hay una vida saludable, estable y bendecida en el hogar, todo eso se va a manifestar cuando no estamos bien en casa, eso se manifiesta en casa, en el trabajo. Cuando no estamos bien en casa, eso afecta a los chicos en la escuela. Cuando no estamos bien en casa, eso también repercute en la vida de la iglesia, en las congregaciones. Una iglesia será, por ejemplo, tan saludable como sea la vida en el hogar. Si el hogar es saludable, pues todo eso también repercutirá y se reflejará en la iglesia. Así es que qué importante es entender este punto. Jesús dice, que tres cosas aquí sobre este punto, ¿verdad? Sobre edificar nuestro hogar en Cristo y su palabra. Jesús está hablando aquí de su palabra y él nos dice entonces, ¿quién es el hombre prudente? ¿Quién es la persona sensata que realmente va y está procurando un hogar feliz, un hogar perfecto, ¿verdad? No perfecto, perdón, sino un hogar sólido? Ahora déjeme decirle, el hogar perfecto no existe aquí todavía, ¿verdad? Esa es la realidad. Tenemos que ser sinceros, tenemos que ser honestos, y si buscamos lo mejor de la vida familiar, sí, pero ningún ser humano puede decir mi hogar es perfecto, eso no es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía somos humanos y aunque seamos creyentes, seguimos luchando cada quien con nuestra antigua naturaleza. Claro, tenemos el poder de su Espíritu Santo, el poder de la presencia de Cristo, pero también tenemos que reconocer estas diferencias que se dan entre el esposo y la esposa, con los hijos, entre los hermanos, o con los abuelos, o con los tíos, etcétera. Esas situaciones, esos conflictos, pues que llegan a suceder. El asunto es, ¿qué hacemos con esos conflictos? ¿Cómo los enfrentamos? ¿Cómo los solucionamos? ¿Verdad? Y obviamente, quien quiere que nos vaya bien en los matrimonios, en la casa, en el hogar, es Dios. Dios quiere ver los hogares bendecidos, Dios quiere ver los hogares bien fuertes, bien unidos, bien establecidos. ¿Ah? Ahora, nuestra parte es, aquí dice el Señor Jesucristo en el versículo 47, en tres cosas. Todo aquel que viene a mí, número uno, venir a Cristo, número dos, y oye mis palabras, o sea, escucha lo que dice la Biblia, y número tres, y las hace, o sea, las obedece, las practica. Les indicaré a quién es semejante. Bueno, pues es semejante entonces a la persona que puso un fundamento sobre la roca, ese fundamento que es Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa entonces el edificar nuestro hogar en Cristo y su palabra? Bueno, esas tres cosas. Número uno, ¿cómo? Aquí vamos al cómo. Si yo quiero edificar mi hogar en ese fundamento, necesito en primer lugar venir a Cristo. Venir a Cristo. ¿Qué significa eso? Que necesito convertirme a Cristo, arrepentirme de mis pecados y pedirle a Cristo que venga a ser el Señor y Salvador. Eso significa venir a Cristo. Decirle, Señor, yo quiero que tú seas el dueño de mi vida, quien gobierne completamente todo mi ser. Yo creo que tú derramaste tu sangre preciosa en la cruz del Calvario, que moriste también por mis pecados y que tu sangre puede limpiarme y darme perdón. Y creo, Señor, que tú resucitaste, que tú vives el día de hoy y ahora quieres vivir en mi vida para ser el Señor y Salvador también. Entonces, eso significa venir a Cristo. Así es que lo primero que tendríamos que preguntarnos nosotros es, ¿ya vine a Cristo realmente? De corazón me he convertido al Señor, he renunciado al pecado,
le he pedido perdón y le he pedido que Él me dé la salvación y una vida nueva. Eso es convertirse a Cristo. Estoy siendo muy breve, no estoy explicando ahorita todo el plan de salvación, pero eso es básico. Varón, ¿usted se ha convertido a Cristo? Ahora, a las mujeres, déjenme preguntarles, ¿ya se convirtieron a Cristo? Y a los jóvenes, si hay algún joven, algún adolescente o un niño, ¿verdad? ¿Ya has venido a Cristo y realmente Él ya es tu Señor y tu Salvador? Ese es el primer punto para edificar un hogar feliz y firme. Venir a Cristo. Es decir, que ahora conozco lo que es el Evangelio, he experimentado el Evangelio, soy salvo. Y si soy salvo, ahora tengo una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo. Y si tengo la naturaleza de Cristo, entonces voy a poder hacer la voluntad de Dios, porque Dios nos da la capacidad, su gracia, para obedecerle. Y ese es el punto fundamental, venir a Cristo. Segundo lugar, dice Cristo, una vez que venimos a Cristo, Él dice, ahora escucha mis palabras. Es decir, tienes que aprender. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Bueno, el plan de Dios, por ejemplo, para el hogar. Usted debe de saber que Dios ha establecido lineamientos y funciones claras y específicas para el varón, para el padre, para el esposo. ¿Sí? Y que Dios en su palabra ha establecido también esos lineamientos y funciones específicas para la mujer como esposa, como madre. Dios es muy claro en todo eso. Y también en la palabra del Señor, Él nos ha dejado los lineamientos y las funciones que los hijos, de acuerdo a sus etapas, ¿verdad? Mientras están en casa, tienen ellos que cumplir. Ahora, el problema es que cuando no conocemos las escrituras, nos vamos guiando en el desarrollo de la vida familiar por lo que aprendimos quizás en casa o por los consejos que nos dan los amigos o las amigas, ¿verdad? Pues a mí me fue así, o hazle así, así asado, o escuchamos mesas redondas donde la gente da sus opiniones o ciertos especialistas, y vamos buscando a veces la manera de sortear la vida familiar, pero ¿sabe qué? Los puntos de vista del ser humano son tan diferentes y realmente no tienen la solidez y la sabiduría, obviamente, de nuestro Dios. Dios nos ha dejado en su palabra la sabiduría y todo lo necesario para aprender a vivir de acuerdo a las funciones que Dios ha establecido. No tenemos que inventarlas. Más bien lo que tenemos que hacer es descubrirlas. Ahí están. Y Dios nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha dado también la Biblia, era su palabra, para que al ir a la Escritura vayamos nosotros entonces aprendiendo la sabiduría de Dios, a los valores bíblicos. Recuerda que estamos en una lucha tremenda y hoy de lo que se trata el asunto es de derribar la vida familiar. La están desintegrando. Ahora, ¿quién la está desintegrando? Satanás a través de todos los medios, ¿verdad? Habidos y por haber. Así es que los creyentes tenemos que estar bien alertas y bien firmes, convencidos y con esa confianza de que nada puede suplir lo que está en la palabra de Dios. Mis hermanos, a veces nosotros pensamos que, no, pues Dios solamente para lo religioso, para el domingo, pero aquí mis problemas en casa, pues tengo que acudir a un especialista. No, no, no. El especialista es Dios, su palabra, es Cristo Jesús. Nuestro problema como creyentes es que somos muy incrédulos. No creemos en la suficiencia y en el poder de Cristo. No creemos en la suficiencia y en el poder y en la sabiduría que hay en la palabra de Dios, mis hermanos. Entonces acudimos al consejo del hombre, cuando debiésemos de acudir a todo el consejo de Dios. Dios creó, Dios diseñó, Dios fue quien estableció la familia y el matrimonio. Así es que no perdamos el tiempo cuando no hemos sido lo suficientemente diligentes como para ir a la palabra de Dios, como para orar al Señor, ser humildes y decirle, Señor, te necesito, ayúdanos para que la familia se establezca como tú quieres. Y en tercer lugar, aquí Cristo nos dice en el versículo, en Lucas 6, versículo 47, dice, y el que oye mis palabras y las hace. Entonces, venir a Cristo, oír su palabra, aprender su palabra y obedecer, ¿verdad? Obedecer, porque a fin de cuentas, pues se trata de eso. Yo podré quizás aprender mucho, pero si no lo aplico, si no lo obedezco, pues sirve de muy poco. Así es que entremos al tercer punto, es obedecer la palabra de Dios, es decir, convertirme en un discípulo de Jesús. El varón tiene que ser el primer discípulo en casa, la esposa debe de continuar también como discípula de Cristo, y ese es el reto también, guiar a los hijos para que ellos vengan a Cristo, vayan a la palabra
y se conviertan ellos también en discípulos de Cristo Jesús. Así es que, ¿en qué consiste este tercer fundamento? Se lo voy a decir. Número 1, conocer a Cristo como Señor y Salvador. Número 2, aprender a amar y adorar a Cristo. Amar y adorar a Cristo. Y número 3, obedecer y seguir a Cristo. Ese es el fundamento, y obedecer y seguir a Cristo. Y el cuarto principio es el siguiente: haga que Dios sea la máxima prioridad en su casa. Haga que Dios sea la máxima prioridad en su casa y permita que Él le edifique. Ahora, ¿cómo llevamos a cabo esto? Darle a Dios la máxima prioridad, es que Él sea lo más importante, y esa es una de las luchas que tenemos que en casa, que lamentablemente en muchos hogares, por eso los hogares están como están, porque no le han dado a Dios la máxima importancia, el primer lugar, ¿sí? Entonces, ¿cómo le voy a dar a Dios el primer lugar, la máxima importancia? Bueno, que vamos al Antiguo Testamento, por favor. Deuteronomio 6, del 4 al 6. Deuteronomio 6, versículos del 4 al 6. Bien, estas son instrucciones que Dios dio a través de Moisés para el pueblo de Israel, pero podemos aplicar obviamente estos principios también a la vida familiar, a la vida cristiana. Dice aquí, Deuteronomio 6, del 4 al 6, oye Israel, o podríamos decir oye, y ahí ponga su nombre a continuación, ¿verdad? Juanita o Pepe o etcétera. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la vida del amor, la vida en Cristo. No es una vida religiosa de apariencia externa y que se impone. No, mis hermanos. Dice, y amarás al Señor tu Dios, Jehová tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces estamos preguntando, ¿cómo voy a hacer de Dios la máxima prioridad en mi casa? Bueno, número 1, comienza en mi corazón. Es decir, yo tengo que ser ejemplo de que amo a Dios, de que estoy creciendo en el amor al Señor. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. ¿Qué es, mis hermanos? Que no se trata de fingir fe, no se trata de aparentar fe. Se trata de ser auténticos, de que estén en nuestro corazón las palabras del Señor. Ese es el punto de partida. Y tenemos que pues, reconocer y pedir perdón a Dios, porque muchas veces nosotros los adultos, hombre o mujer, ¿verdad? Mis hermanos, a veces no estamos amando a Dios de corazón, comenzando en el hogar. No estamos siendo ejemplo. No estoy diciendo que seamos el ejemplo perfecto. No, no existe. Pero es un ejemplo auténtico. Un ejemplo en donde vamos madurando, vamos creciendo, somos sinceros, ¿sí? Y cuando pecamos o nos equivocamos, pues lo reconocemos y adelante, ¿verdad? Superamos esta situación. Pero el punto es ser ejemplo, amar al Señor y que sus palabras estén en nuestro corazón. Número 2, entonces tengo que aprender, y esto se va aprendiendo, a darle a Cristo el primer lugar en todo, darle la preeminencia. Colosenses, vamos al Nuevo Testamento, por favor. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Dice entonces aquí el apóstol Pablo, Cristo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahí está, para que en todo tenga la preeminencia. Y por favor, darle a Cristo la preeminencia no es nada más el domingo en el templo. Darle a Cristo la preeminencia comienza el domingo, sí, cuando nos reunimos como iglesia, pero continuamos también el domingo en casa y el lunes en casa y en todas partes. Aprender a darle a Cristo la preeminencia. Orar, vamos a su palabra, buscamos hacer su voluntad, nos ponemos a su disposición. Darle a Cristo en todo la preeminencia, como dijera también el Señor Jesús, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y ese es un reto, mis hermanos, porque sí, no es tan sencillo en casa, ¿verdad? Que todos quieran darle a Cristo la preeminencia, pero por eso vamos a orar y por eso contamos con el poder del Señor, con la ayuda de Dios, porque Dios sabe, hermanos, que edificar una casa, educar hijos, es un reto del cual necesitamos
100% la gracia de Dios y la verdad de Dios. Lo necesitamos ser completamente. Ahora, ¿por qué? Bueno, vamos a ir más adelante y voy a explicar por qué. Y en este aspecto, mis hermanos, en cuanto a que Dios sea la máxima prioridad, bueno, pues tenemos que practicar, y nada más lo digo así brevemente, una fiel mayordomía. Una fiel mayordomía conforme lo enseña la Biblia. Ok. Y finalmente, regresamos al Salmo 127. Salmo 127, después de que dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Entramos a este segundo gran punto, y es, no cometa el error de dejar a Dios fuera de su vida y de su hogar. No cometa el error de dejar a Dios fuera de su vida y de su hogar. Y este es un error que se comete con la mayor frecuencia de lo que nos podamos imaginar. ¿Cuántas ocasiones uno dice, pues yo con que traiga el dinero, con que traiga aquí para el sustento, cumplí con mis responsabilidades y háganse ustedes pelotas? No, ¿verdad? ¿Y dónde está entonces el Señor? ¿Dónde está Dios? Porque decimos, no, pues no es importante, Dios es para el domingo, Dios es para la iglesita, Dios es para el templo. No, mis hermanos, si Jehová no edificare su casa, en vano, trabajan los que le edifican. Ahora, déjenme nada más aclarar lo siguiente. Este pasaje no está enseñando la indolencia, no está enseñando el descuido, no está enseñando la pereza. No está diciendo que no trabajemos, al contrario, hay una ética bíblica, ¿verdad? Muy fuerte, muy buena, muy saludable, y es el trabajar responsable, diligente y sabiamente. Y eso lo tenemos que hacer, ¿verdad? Obviamente. Pero el punto entonces no es que seamos descuidados y que no procuremos superar y estar bien también materialmente en casa, no, ese no es el punto. El punto es una advertencia contra la ansiedad. ¿Por qué muchas veces se levanta uno tan temprano y llega uno tan tarde? Porque está uno tan afanoso. Y muchas veces porque nos hemos echado compromisos materiales y económicos, los cuales no fuimos prudentes, no fuimos sabios en nuestra mayordomía. Nos dejamos llevar por el gusto, por la emoción, por lo material o porque era lo que estaba de moda y ahí va, ¿no? Nos enganchamos, nos endeudamos, ¿verdad? Y entonces pues hay que pagar lo que compramos a crédito, etcétera, etcétera, y por eso tenemos que buscarle por aquí, por allá, porque vienen los intereses, bueno, ya sabe usted todo ese asunto, ¿no? Así es que un problema, es una advertencia aquí contra la ansiedad, contra la falta de confianza en Dios, porque nuestras inseguridades, porque el querernos comparar con los demás, porque el querer estar a la par del vecino o del familiar que ya se compró esto, que ya se compró aquello, por no querer sentirnos menos. ¿Y eso qué? Estemos contentos con lo que Dios nos da. No estoy diciendo que seamos conformistas, porque eso no dice la Biblia. La Biblia dice, estemos contentos con lo que sí tenemos, con lo que Dios nos va dando día a día. Estemos contentos, estemos gozosos. Y deja de estar ansioso por querer siempre estar a la moda con lo que va dictando el mundo, que lo único que hace es endeudarnos y endeudarnos más. Entonces, no estoy diciendo que no nos superemos, sino simplemente que seamos sabios mayordomos. Ahora, ¿qué nos dice aquí este salmo? Nos advierte contra el engaño de que las cosas pueden suplir lo que solamente Dios puede hacer. Repito, nos advierte contra el engaño de que las cosas pueden suplir lo que solamente Dios puede hacer. Y eso es el engaño de Satanás. Pensar que tú esto, aquello, no te preocupes por la vida espiritual de tus hijos, no te preocupes por la vida espiritual de tu esposa, tú solamente con que proveas, ¿verdad? El alimento, el techo, el vestido, los juguetes, los entretenimientos, eso es suficiente, dales cosas y cosas y cosas. ¿Y qué ganamos? Lo único que estamos haciendo es formar los hogares como esas golosinas que conocemos como el mazapán, ¿verdad? Usted los toca y se desmoronan. Así están ahorita muchos matrimonios, la vida con muchos hijos, cualquier cosita y se van desmoronando. ¿Por qué? Porque pensamos que las cosas pueden suplir el poder, la gracia y el amor de Dios, y no.
necesitamos ser edificados por Dios. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque solamente Dios puede transformar los corazones y la vida de cada miembro de la familia. Quizás usted haya cometido el error de querer cambiar a su cónyuge o a sus hijos a la fuerza y por todos los medios habidos y por haber. ¿Y sabe qué? Usted va a tener que llegar al punto de decir, Señor, no puedo cambiar a nadie en mi familia. Si puedo ser ejemplo, voy a enseñar, voy a orar por ellos. Pero a fin de cuentas, quien transforma los corazones, quien transforma las actitudes, es Dios. Solamente Dios. Nuestra labor, ser fieles al Señor, que su palabra abunde en nuestras vidas, darle con el ejemplo el que está, a los demás, estamos dándole al Señor el primer lugar. Dios se encarga de transformarlos. Necesitamos al Señor, mis hermanos, ¿sí? Y no lo podemos suplir con otras cosas. Si haces a un lado a Dios, estás queriendo edificar sobre arena. Y aquí la Escritura nos advierte, todo será en vano. Me dice aquí, es en vano que te levantes de madrugada, que llegues a tu casa muy tarde, es en vano que comas pan de dolores, ¿verdad? Es decir, no importa, si tú haces a Dios a un lado, no importa cuánto te esfuerces, cuánto luches, cuánto te preocupes o cuánto planees. Si la relación con Dios no es el enfoque central en tu hogar y si la obediencia a su palabra no guía todas las decisiones que haces, ningún esfuerzo adicional podrá hacer que tu hogar sea verdaderamente feliz, sólido y de gran bendición. Podrás invertir largas horas y dolorosas y levantarse temprano y acostarse tarde, pero esto nunca podrá reemplazar la presencia de Dios en tu hogar. ¿Qué es lo más valioso en tu hogar? Sí, hay muchas cosas, sin duda alguna, pero lo más valioso es la presencia de Dios reinando en tu casa. Déjame preguntarte, ¿está gobernando Dios en tu vida, en tu hogar? Bueno, si no es así, mis hermanos, pues Dios quiere que acudamos a Él, ¿verdad? Y que nos pongamos en sus manos. Jesús dijo, y con esto concluyo, el que permanece en mí, en Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, permítame alentarle con estas palabras de esperanza a pesar de los contratiempos, a pesar de situaciones difíciles, a pesar de que usted diga, mi hogar está así, pero si usted se arrepiente y viene al Señor y dice, Señor, quiero edificar sobre la roca, que es venir a Cristo, oír su palabra y obedecer tu palabra, Señor, aquí estoy. Permita que el Señor guíe y Él vaya transformando su hogar. Y usted podrá decirle, Señor, gracias, esto yo ya lo daba por perdido, pero ahora, Señor, tú eres mi esperanza, ¿verdad? Y voy ahora a darte ese primer lugar. A manera de conclusión, déjeme sugerirle lo siguiente. Ore por su familia. No deje de orar. Por muy intensa que sea la lucha, el conflicto o lo que sea, ore por su familia. Porque Dios es quien tiene poder para transformar. Ore por la salvación de cada miembro de su familia. ¿Ya son salvos? Y si son salvos, ore por su madurez, que ellos vayan creciendo en Cristo Jesús. No sea impaciente, sea paciente, tenga confianza en el Señor. 2, ore para que el Señor le dé a usted sabiduría y usted actúe con la sabiduría de Dios. 3, aprenda de la Biblia, vaya a la Biblia todos los días y reciba la dirección del Señor para su vida y para la vida de su hogar. Y finalmente, procure ser un ejemplo. Un ejemplo en donde usted dice, estoy creciendo, estoy aprendiendo a amar al Señor, a guardar su palabra, así es que anímelos también poco a poco a sus seres queridos. Y mis hermanos, hasta aquí dejamos esta primera parte, Dios mediante. El próximo miércoles continuaremos con la segunda parte, en donde ya habla más específicamente de los hijos. Bueno, pues vamos a orar y luego deme un minutito para compartirle 2 anuncios. Padre, gracias por tu palabra, porque tú eres el creador del matrimonio, de la vida de la familia. Y tú sabes, Señor, cómo la familia puede ser realmente un lugar de bendición, porque ese ha sido tu propósito, Señor, a fin de cuentas, que el hogar sea un remanso de paz, un lugar en donde cada miembro pueda sentirse con amor, con gozo, con esa paz que tú das, con esa gracia y misericordia y sabiduría.
Padre, pues reconocemos nuestra necesidad completamente de ti. Por ello, nos ponemos en tus manos. Oramos, Señor, por cada familia. Tú sabes la condición en la que nos encontramos, la etapa en la que estamos, pero tú siempre, mi Señor, serás necesario. Bendícenos, por favor. También oramos pidiéndote perdón por en ocasiones nuestra negligencia, hemos descuidado la vida familiar, no te hemos hecho caso, no te hemos buscado, Señor, pero pedimos perdón y tu gracia y el poder de tu Espíritu Santo para que, Señor, los hogares que tengan que ser restaurados, los restaures, por favor. Los hogares que tengan que ser, que están comenzando y que están siendo edificados, pues comiencen con un buen fundamento. Y Padre Santo, estamos en tus manos. Gracias porque tú más que nadie, Señor, quieres hogares felices, cimentados en el único fundamento que es Jesucristo, tu Hijo. Estamos en tus manos, Padre Santo. Gracias porque nos escuchas y permítenos seguir, Señor, siempre confiando en ti. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Bueno, mis hermanos, pues solamente recordarles que los miércoles estamos aquí a las 8 de la noche. Seguimos con los salmos para revitalizar nuestra fe. Espero que compartan también estas prédicas. Y seguimos los miércoles a las 8. Y los domingos ya estamos con los cultos presenciales ya a las 12 del día. Y seguimos orando para que pues esto siga avanzando. Y también seguimos el domingo con los mensajes en línea, por si usted no puede congregarse, pueda seguirnos en línea en Facebook. Estamos aplicando las medidas sanitarias y pues mis hermanos, estamos en contacto, que Dios les bendiga, que Dios guíe la vida de su hogar, la vida de su familia y nos estamos viendo. Así es que Dios les guarde y Dios les guíe y use sus vidas para su honra y para su gloria. Amén.